En el video de hoy, vamos a hablar de una de las figuras más misteriosas de la Biblia, un hombre que literalmente desapareció sin experimentar la muerte, Enoc. Su historia es breve, pero de gran impacto. En el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24, leemos, «Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios». Esta breve frase plantea un sinfín de preguntas. ¿Cómo es posible que un hombre desaparezca de la tierra sin morir? ¿Qué significa caminó con Dios? ¿Por qué Enoc fue elegido para esta experiencia tan trascendental? Enoc vivió en una época tumultuosa, justo antes del diluvio que destruiría la tierra. La humanidad en su conjunto se había corrompido, pero Enoc se destacó como un hombre justo que no solo se apartó del mal, sino que también desarrolló una relación tan cercana con Dios que su vida se convirtió en una señal de esperanza y fe en medio de la oscuridad. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios. ¿Qué implica esta frase? ¿Cómo se traduce esto en una vida diaria? Enoc fue un profeta, y su vida está llena de misterio y revelación. A lo largo de su vida, mantuvo una profunda conexión con el Creador, y esta relación lo hizo distinto a los demás hombres de su tiempo. La Biblia, en el libro de Judas, nos dice que Enoc también profetizó acerca del juicio que vendría sobre los impíos, un juicio que se materializaría en el diluvio. A pesar de las adversidades y la maldad que rodeaba su entorno, Enoc nunca perdió su fe y su cercanía con Dios, y fue recompensado de manera extraordinaria. Su desaparición no fue solo un acto físico, sino un simbolismo profundo. Enoc representó el ideal de caminar en total obediencia con Dios, un concepto que va más allá de simplemente seguir reglas. Se trata de vivir en sintonía con la voluntad divina, caminar con Él en cada aspecto de la vida. La desaparición de Enoc es una manifestación de lo que significa estar en perfecta armonía con el Creador. A lo largo de las generaciones, su historia ha servido como un faro de esperanza y un recordatorio de lo que podría significar para un ser humano caminar tan cerca de Dios que la muerte misma no tenga poder sobre ti. Pero hay un misterio aún más grande: ¿cómo se conecta Enoc con Jesús? En el Nuevo Testamento, encontramos que Jesús, como Dios encarnado, también caminó en perfecta obediencia con el Padre. Él es el cumplimiento de lo que Enoc representó en la antigua alianza. Así como Enoc fue arrebatado, el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección dieron a la humanidad la posibilidad de caminar con Dios de una manera aún más profunda y completa, a través de la salvación que Él ofrece. En la vida de Enoc encontramos no solo un hombre que caminó con Dios, sino que también prefiguró lo que significaría tener una relación cercana y transformadora con el Creador. La vida de Enoc no terminó con su desaparición, más bien, su historia continúa hablándonos de la importancia de vivir en la presencia de Dios, de caminar con Él a diario, con fe y obediencia. La desaparición de Enoc marca el comienzo de un misterio más profundo que encontraría su cumplimiento en la persona de Jesús, quien no solo caminó con Dios, sino que reveló a Dios al mundo de una manera que jamás se había visto. Este relato está lleno de enseñanzas poderosas sobre la obediencia, la fe y el caminar cercano con Dios. Pero hay mucho más por descubrir sobre Enoc y su misteriosa vida. Así que quédate con nosotros, porque esta historia apenas está comenzando. Antes de continuar con esta historia fascinante de Enoc y cómo su vida nos conecta con la figura de Jesús, quiero pedirte que, si aún no lo has hecho, te suscribas al canal y nos dejes un like. Aquí exploramos los misterios más profundos de la Biblia, desentrañando relatos épicos como el de Enoc, que nos invitan a reflexionar sobre la fe, la obediencia y el propósito divino. Al quedarte hasta el final del video, vas a descubrir no solo el impacto de Enoc en la historia bíblica, sino también cómo su vida se conecta con las enseñanzas más trascendentales de Jesús.
Nos adentramos en todos los aspectos de la Biblia, tocando los temas más complejos y explorando su relevancia para nuestra vida hoy en día. No te pierdas lo que está por venir. Cada parte de este viaje tiene el poder de transformar tu comprensión de la fe y el propósito divino. Ahora, retomemos nuestra historia. Enoc vivió 365 años, según nos relata Génesis 5:23, y la Biblia dice que caminó con Dios. Este detalle no es insignificante. Mientras que la mayoría de las figuras bíblicas vivieron largos periodos de tiempo, como Adán, quien vivió 930 años, o Noé, quien vivió 950 años, la vida de Enoc fue corta en comparación. Pero su breve tiempo en la tierra estuvo marcado por una devoción inquebrantable a Dios. No solo fue un hombre de fe, sino un hombre que se dedicó por completo a conocer y servir a Dios de una manera que lo convirtió en un ejemplo para las generaciones futuras. Al caminar con Dios, Enoc alcanzó una cercanía con el Creador que pocos en la historia humana han conocido. Esta relación tan íntima con Dios le permitió ver el mundo desde una perspectiva diferente. La vida de Enoc nos muestra que no se trata solo de creer en Dios, sino de vivir con Él, de caminar junto a Él en todo momento, de hacer que cada acción, cada pensamiento y cada decisión se alinee con la voluntad divina. Es este caminar con Dios lo que lo llevó a la desaparición física, porque al vivir en esa cercanía, Enoc no necesitó experimentar la muerte como el resto de la humanidad. Es interesante pensar en lo que esto significa para nosotros hoy en día. Enoc no fue perfecto ni sin pecado, pero se dedicó a caminar con Dios, y esa dedicación lo llevó a un nivel de intimidad tan profundo que su destino fue diferente al de los demás. La desaparición de Enoc es un símbolo poderoso de lo que significa caminar tan cerca de Dios que incluso la muerte pierde su poder sobre nosotros. Pero, en la narrativa bíblica, esto va más allá de un simple milagro. Enoc es un tipo de lo que Jesús traería al mundo. Aquí es donde la conexión entre Enoc y Jesús se vuelve aún más fascinante. Enoc desapareció de la tierra, no por una causa externa, sino por un acto directo de Dios. Dios lo llevó a su presencia, llevándolo más allá de la muerte, sin que tuviera que pasar por ella. En la vida de Jesús, vemos una historia similar, pero con una diferencia clave. Jesús, siendo el Hijo de Dios, también caminó con Dios. Pero Él vino al mundo para tomar sobre sí el sufrimiento y la muerte por nuestra salvación. A través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, encontramos que el propósito de la vida humana es, de alguna manera, vinculado al caminar con Dios. Jesús es la respuesta a la pregunta que Enoc dejó abierta. ¿Es posible vivir tan cerca de Dios que la muerte no tenga poder sobre nosotros? Jesús, a través de su sacrificio, abrió el camino para que todos los que creen en Él puedan experimentar esta cercanía, esta vida eterna, que Enoc prefiguró en su caminar. Es interesante ver cómo Enoc, al igual que Jesús, fue un profeta que predijo el juicio venidero, aunque no en términos de condena, sino en términos de esperanza y restauración. Enoc habló de la venida de un tiempo en el que los impíos serían juzgados, pero este juicio sería seguido por una restauración divina. Este concepto de juicio y restauración se ve plenamente en la obra de Jesús, quien no solo vino a juzgar, sino también a redimir, a restaurar lo que había sido perdido. La vida de Enoc nos da una visión poderosa de lo que significa vivir con Dios de manera radical. Al igual que Jesús, Enoc nos muestra que, al caminar con Dios, hay una transformación profunda que nos lleva más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Esta relación con Dios, que va más allá de la obediencia superficial, es la que puede llevarnos a una vida verdadera, a una vida que trasciende la muerte misma. Así que quédate hasta el final con nosotros, porque lo que viene a continuación será aún más sorprendente.
Vamos a profundizar en el impacto de Enoc en la historia de la salvación y cómo su historia sigue resonando en la vida de los creyentes hoy en día. Continuemos con la historia de Enoc, un hombre cuyo caminar con Dios ha dejado una huella imborrable en las Escrituras y cuya vida sigue siendo una fuente de inspiración. Enoc no solo fue un hombre que vivió en plena comunión con el Creador, sino que, en su cercanía a Dios, también fue elegido para recibir revelaciones divinas que marcarían el rumbo de la humanidad. Según el libro de Judith, Enoc no solo predijo el juicio de Dios sobre los impíos, sino que también habló de la venida de un ser celestial, un hijo del hombre, que traería con él la justicia divina. Enoc es uno de los primeros en hablar de esta figura, que más tarde sería plenamente revelada en la persona de Jesús. Su profecía sobre el juicio final y la restauración de la justicia divina conecta directamente con la misión redentora de Cristo. De alguna manera, Enoc fue un precursor de lo que Jesús traería al mundo, una revelación más profunda sobre la soberanía de Dios y su plan de salvación. Pero hay algo aún más sorprendente en la vida de Enoc. A través de su cercanía con Dios, Enoc se convirtió en un testigo viviente de lo que significaba la perfección espiritual en un hombre mortal, aún sujeto a las imperfecciones de la humanidad. En este sentido, Enoc es una figura que nos desafía a vivir con una devoción tan plena a Dios que cada aspecto de nuestra vida sea transformado. Esta transformación se ve no solo en lo que dijo, sino en lo que vivió. Su vida fue un testimonio de lo que significa vivir plenamente para Dios, no con palabras, sino con acciones, con todo su ser. Ahora, reflexionemos sobre cómo la desaparición de Enoc, en lugar de ser un evento aislado, es un símbolo de algo mucho más grande. Mientras que muchos piensan que su desaparición es un milagro aislado, en realidad, Enoc anticipó de alguna manera lo que ocurriría con Jesús. Jesús, al igual que Enoc, caminó en perfecta obediencia a Dios, pero en su vida y muerte, también venció a la muerte misma. De este modo, la desaparición de Enoc, un ser humano común pero profundamente devoto, se convierte en una prefiguración del triunfo final de Jesús sobre la muerte y el pecado. En la vida de Enoc podemos ver que el caminar con Dios no se trata solo de evitar el sufrimiento o la muerte, sino de entender que hay un propósito más grande que trasciende nuestra vida terrenal. La vida de Enoc es un llamado a vivir con la perspectiva de la eternidad, de saber que no somos solo seres temporales, sino que tenemos una relación con el Creador que tiene un impacto que va más allá de este mundo. Y lo que Enoc vivió de manera simbólica, Jesús lo vivió de manera plena. La muerte y resurrección de Cristo no solo traen justicia, sino también vida eterna a todos los que creen en Él. Es fascinante cómo la Biblia no solo nos habla de un juicio divino, sino de un plan divino que abarca toda la humanidad. Enoc, al igual que Jesús, fue un hombre de profecías, pero su rol en la historia de la salvación se ve reflejado en las palabras de Jesús, quien nos enseñó a vivir en la verdad, la justicia y la cercanía con Dios. Lo que Enoc vivió como una relación personal y directa con el Creador, Jesús lo ofreció a la humanidad al abrir el camino para todos los que creen en Él. Ahora bien, volvamos a reflexionar sobre la desaparición de Enoc. Este hecho milagroso, donde no pasó por la muerte, simboliza algo trascendental, el poder de vivir tan cerca de Dios que la muerte no tiene poder sobre ti. Enoc no solo vivió una vida virtuosa, sino que fue tan cercano a Dios que se convirtió en el ejemplo viviente de lo que significa superar las limitaciones humanas. En ese sentido, su vida y su desaparición se convierten en una llamada a vivir en plena comunión con Dios, a caminar con Él todos los días. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? La historia de Enoc es un recordatorio de que el caminar con Dios no es solo un acto de obediencia, sino un acto de transformación radical. Es una invitación a vivir con una fe profunda que no solo nos cambia por dentro,
sino que también transforma nuestra relación con la muerte, el sufrimiento y el propósito de nuestras vidas. Como veremos más adelante, la vida de Enoc no solo tiene implicaciones para nosotros como individuos, sino que tiene un mensaje más amplio para toda la humanidad. Su vida y su desaparición nos hablan de una esperanza eterna que se extiende más allá de nuestra comprensión terrenal, una esperanza que fue completamente revelada en la vida y obra de Jesús. Quédate con nosotros, porque lo que sigue es aún más impactante. Exploraremos cómo la vida de Enoc prefiguró el sacrificio de Jesús y cómo el caminar con Dios puede llevarnos a una transformación espiritual tan profunda que, al igual que Enoc, podamos ser llevados más allá de la muerte, hacia una vida eterna con nuestro Creador. A medida que profundizamos más en la vida de Enoc, podemos comenzar a ver cómo su historia conecta con una verdad más profunda en la narrativa bíblica. Enoc, al ser un hombre tan cercano a Dios, prefiguró lo que sería el cumplimiento del propósito divino en Jesús. Ambos, a pesar de ser seres humanos, caminaron tan cerca de Dios que las leyes de la naturaleza, incluida la muerte, no pudieron retenerlos. Enoc fue trasladado sin morir, lo cual es un testimonio del poder divino que sobrepasa toda comprensión humana. Este evento no es un simple milagro aislado, es una señal del futuro triunfo de Cristo sobre la muerte. Pero, ¿cómo se conecta esto con Jesús? La conexión es clara. Jesús también desafió las leyes naturales cuando resucitó de entre los muertos. Jesús vivió sin pecado, tal como Enoc, pero al final, Él fue la manifestación completa de lo que significa ser tan unido a Dios que ni la muerte, ni el sufrimiento, ni las fuerzas del mal pueden prevalecer. El sacrificio de Jesús en la cruz fue el cumplimiento perfecto de la vida de Enoc, un hombre que caminó con Dios, pero cuyo destino fue una transformación gloriosa en la que la muerte fue derrotada. En la figura de Enoc vemos que, al igual que Jesús, él vivió de tal manera que su vida no terminó con una muerte física como la de los demás. Al ser llevado por Dios, Enoc se convirtió en el símbolo de lo que sucedería con los fieles seguidores de Cristo en el futuro, una promesa de vida eterna, una resurrección que no está atada a las limitaciones humanas. Enoc, sin saberlo, vivió como un precursor de la resurrección, un anticipo del fin de la muerte que Jesús traería al mundo. Pero la historia de Enoc también tiene una lección aún más profunda. Su vida nos enseña que el verdadero caminar con Dios no se trata solo de vivir de acuerdo con su voluntad, sino de vivir una vida tan transformada que las cosas terrenales, como la muerte, no tienen control sobre nosotros. Enoc vivió una vida que reflejaba el carácter divino de tal forma que la muerte no pudo apoderarse de él. La verdadera victoria no es simplemente evitar el sufrimiento, sino ser tan plenamente transformado por la presencia de Dios que incluso la muerte se convierte en una puerta hacia la eternidad. La pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esta lección a nuestras vidas hoy? La historia de Enoc nos invita a un desafío espiritual profundo, a caminar con Dios de tal manera que nuestras vidas reflejen su poder transformador. No se trata solo de tener una relación superficial con Él, sino de vivir una vida dedicada a su propósito y a su presencia. Cuando vivimos en constante comunión con Dios, lo que parece ser el fin, como la muerte, no es el final de nuestra historia, sino el inicio de una nueva vida con Él. De esta manera, Enoc no solo nos da un modelo de vida justa y santa, sino que también nos da una esperanza gloriosa, la esperanza de que la muerte no tiene la última palabra. Al igual que Enoc fue llevado al cielo sin pasar por la muerte, nosotros, a través de la resurrección de Jesús, también tenemos la promesa de que nuestra vida no terminará en la tumba, sino que será transformada en una vida eterna. En este contexto, el caminar con Dios se convierte en una vida de esperanza, no solo en lo que hacemos, sino en lo que está por venir.
Enoc nos enseña que el verdadero propósito de la vida no es solo vivir de manera moral y recta, sino vivir de manera tan cercana a Dios que nuestra vida refleje su voluntad y poder. Y lo que es aún más impactante, es que, al vivir de esta manera, encontramos una conexión profunda con lo divino que trasciende nuestra comprensión humana. Si bien no conocemos todos los detalles de la vida de Enoc, la Biblia nos deja claro que su caminar con Dios fue un testimonio de obediencia perfecta, y que su destino final no fue determinado por las circunstancias de la vida terrenal, sino por su relación íntima con el Creador. Esta relación, que fue llevada a su culminación en el momento en que fue trasladado al cielo, prefiguró lo que Jesús lograría al derrotar la muerte con su resurrección. La vida de Enoc es un poderoso recordatorio de que, en última instancia, nuestro caminar con Dios no es solo acerca de lo que hacemos en este mundo, sino de lo que está por venir. Así como Enoc caminó con Dios y fue transformado en una nueva vida, también nosotros tenemos la promesa de que, si seguimos a Cristo, seremos transformados en una nueva creación, más allá de la muerte y de la corrupción. Ahora bien, quédate con nosotros hasta el final, porque lo que sigue en esta historia es aún más trascendental. Vamos a profundizar en cómo la vida y la desaparición de Enoc apuntan directamente a la segunda venida de Cristo y cómo su mensaje sigue siendo relevante para nosotros hoy. El misterio de Enoc no termina con su desaparición. Al contrario, desde ese momento su figura se eleva a dimensiones proféticas y su nombre comienza a resonar en otras partes de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible que un hombre tan poco mencionado en Génesis termine siendo una figura clave en las visiones del futuro? La respuesta está en su vida, en su caminar, en su fe y en lo que representa para el plan eterno de Dios. En la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 5, se nos dice algo extraordinario. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Qué declaración tan poderosa! Enoc no solo fue llevado al cielo, sino que lo fue por haber vivido una vida que agradaba profundamente a Dios. Esto lo convierte en uno de los pocos hombres que no probaron la muerte, y en uno de los mayores ejemplos de cómo la fe verdadera puede traspasar los límites naturales del mundo. Pero hay más. En el libro de Judas, versículo 14, se menciona a Enoc como un profeta que, 7 generaciones después de Adán, ya anunciaba la venida del Señor con sus santas decenas de millares. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Enoc no fue simplemente un hombre devoto, fue un visionario, un profeta que ya hablaba de la segunda venida de Cristo antes de que siquiera llegara la primera. Épico. Imagina por un momento, Enoc, un hombre que vivió en una época en la que la humanidad apenas empezaba a multiplicarse sobre la tierra, ya tenía visiones del retorno glorioso del Mesías, del juicio divino, del fin de los tiempos. Nadie a su alrededor habría comprendido esas visiones. Nadie habría podido concebir un ejército celestial descendiendo con justicia. Y sin embargo, Enoc lo vio. Enoc lo anunció. Enoc fue el primero en declarar que el mundo no seguiría para siempre bajo el dominio del mal. Esto convierte a Enoc en un personaje bisagra, alguien que une los tiempos primitivos con la revelación futura. Es el vínculo entre el Génesis y el Apocalipsis, el hombre que desaparece en un misterio santo y aparece, miles de años después, como una figura clave en la historia del retorno del Rey. Ningún otro personaje, salvo Jesús mismo, ha tenido un rol tan enigmático y, a la vez, tan central en el relato del tiempo y la eternidad. ¿Y qué nos dice esto a nosotros hoy? Que la vida de fe tiene un poder que trasciende las edades. Que lo que sembramos hoy, caminando fielmente con Dios, puede resonar en la eternidad.
que la fidelidad de un solo hombre puede convertirse en un testimonio universal que atraviesa generaciones. Enoc no tenía templos, ni profecías escritas, ni seguidores masivos. No hacía milagros ni hablaba en público. Solo caminaba con Dios. Pero ese caminar fue tan puro, tan intenso, tan constante, que Dios lo tomó para sí. No lo dejó morir. Lo llevó a casa. Y aquí hay un detalle que no se suele mencionar. Enoc fue padre de Matusalén, el hombre que vivió más años sobre la tierra. Es como si su linaje físico también reflejara la bendición de su vida espiritual. A través de su hijo, su historia se alargó tanto como ningún otro ser humano en la Biblia. ¿Coincidencia? Difícilmente. En la lógica de Dios, cada paso con él tiene consecuencias eternas. Por eso, cuando miramos a Enoc, no solo vemos al hombre que no murió. Vemos al que, por su fe, abrió una grieta entre el cielo y la tierra. Vemos al precursor de Cristo en su victoria sobre la muerte. Vemos al profeta que anunció lo que aún está por cumplirse. Y lo más increíble es que, según la Escritura, él hizo todo esto simplemente, caminando con Dios. En la siguiente parte del video, vamos a explorar cómo este caminar de Enoc se convierte en una invitación directa para ti, para mí, para todos nosotros. Una llamada urgente a vivir una vida que no solo mire al cielo, sino que camine rumbo a él. Porque si Enoc fue llevado, también nosotros podemos ser transformados. Quédate hasta el final, porque lo que viene es el corazón de este mensaje. ¿Cómo podemos vivir hoy como Enoc? ¿Es posible caminar con Dios en un mundo como el nuestro? Te aseguro que lo es. Y te lo mostraré a continuación. Entonces, ¿cómo podemos vivir hoy como Enoc? Esa es la gran pregunta. Porque su historia, aunque breve en palabras, es inmensa en significado. La Biblia no nos da instrucciones paso a paso sobre cómo era exactamente el día a día de Enoc, pero sí nos da la clave más importante: caminó con Dios. Esa frase lo contiene todo. No se trata de rituales, no se trata de fama, ni de hacer cosas extraordinarias a los ojos del mundo. Se trata de intimidad, constancia, obediencia y sobre todo, fe. Caminar con Dios implica alinear nuestro corazón con el de Él. No es una caminata ocasional, ni una visita semanal al templo. Es una vida entera sincronizada con la voluntad divina. Enoc vivió en un tiempo donde la maldad ya comenzaba a crecer entre los hombres, y sin embargo, él decidió marcar la diferencia. En un mundo donde todos seguían su propio camino, Enoc eligió caminar con Dios. Y eso lo cambió todo. Piensa en esto, no hay milagros atribuidos a Enoc. No levantó muertos, no dividió mares, no construyó arcas ni derribó murallas. Lo único que hizo fue vivir una vida tan íntima con Dios que el mismo Creador no permitió que la muerte lo tocara. Su existencia fue una predicación silenciosa, pero poderosa. Y eso nos enseña que no se necesita una plataforma para ser usados por Dios. A veces, lo más impactante no es lo que hacemos públicamente, sino lo que cultivamos en secreto. En el libro de Amós 3:3 se nos lanza una pregunta retórica: ¿andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Caminar con Dios implica acuerdo, implica renuncia, implica entrega. Es una decisión diaria de confiar, incluso cuando no entendemos, de obedecer incluso cuando cuesta, de amar incluso cuando duele. Eso es lo que hizo Enoc. Y si él lo hizo, tú también puedes hacerlo. Hoy, en nuestro mundo moderno, caminar con Dios es más contracultural que nunca. Todo te empuja a correr, a competir, a vivir para ti mismo. Pero Enoc nos recuerda que la verdadera grandeza no está en cuántos logros acumulamos, sino en cuán cerca vivimos del corazón de Dios. Y esa cercanía no es algo inalcanzable.
Es una decisión, un paso, una caminata diaria. Enoc nos enseña que vivir con Dios no se trata solo de creer en Él, sino de vivir con Él, de hablar con Él, de escucharle en la quietud, de confiar en sus planes aunque no los comprendamos. Nos recuerda que la verdadera fe no es solo esperar el cielo después de la muerte, sino vivir el cielo aquí en la tierra, a través de una relación viva, presente y continua con nuestro Creador. Y aquí viene una reflexión aún más profunda. Si Enoc fue llevado sin ver muerte, ¿no es eso lo que Jesús vino a ofrecer a todos? Vida eterna. Jesús mismo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aún más, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Enoc fue una señal profética, una anticipación de lo que Cristo haría por toda la humanidad. En él, vemos una muestra de la victoria sobre la muerte que más tarde Jesús manifestaría en la cruz y con su resurrección. Por eso, Enoc no es solo una curiosidad bíblica, es una llamada a la transformación. Es un modelo de vida para estos tiempos. Es un grito silencioso que dice, si se puede caminar con Dios en medio del caos, si se puede vivir una vida diferente. Así que la pregunta no es si Dios puede acercarse a nosotros, ya lo ha hecho a través de Cristo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a caminar con Él como lo hizo Enoc? ¿Estamos listos para vivir una vida tan profundamente conectada con Dios que, cuando llegue el momento, no tengamos que temer a la muerte, porque ya hemos estado caminando con la vida misma? En la última parte de este video, vamos a cerrar esta historia con una visión gloriosa. Hablaremos de lo que significa realmente ser llevado por Dios en nuestros días. Te prometo que este final no solo te inspirará, sino que puede cambiar la manera en que ves tu vida entera. No te vayas. Lo mejor está por venir. Y así llegamos al final del camino de Enoc, o mejor dicho, al principio de su eternidad. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis capítulo 5 versículo 24. No hubo tumba. No hubo lágrimas en su despedida. No hubo procesión funeraria. Simplemente, desapareció. Fue absorbido por la eternidad en un acto divino que desafía toda lógica humana. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué significa realmente que Dios se lo llevó? Enoc no fue simplemente arrebatado como un milagro aislado. Fue llevado porque ya vivía más allá del mundo. Su vida era tan espiritual, tan íntima con Dios, que la frontera entre el cielo y la tierra se hizo delgada, casi inexistente. Era como si cada paso que daba en la tierra lo acercara tanto al cielo, que llegó un momento en que solo quedaba un paso más. Y ese último paso lo dio, no hacia la muerte, sino hacia la inmortalidad. La historia de Enoc es el anticipo de un misterio que más tarde sería revelado en el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 11 se nos recuerda que fue traspuesto para no ver muerte, y que esto sucedió porque agradó a Dios. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, Pablo nos habla de otro arrebatamiento venidero, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, para encontrarnos con el Señor en el aire. Enoc no solo caminó con Dios, él profetizó con su vida lo que Dios haría con su pueblo en el futuro. Fue una señal viviente de la redención que espera a los que creen. Y aquí es donde todo cobra sentido, Jesús. Enoc fue un precursor, una sombra de la promesa eterna que Cristo encarnaría. Enoc fue llevado, pero Jesús vino. Enoc desapareció, pero Jesús se dejó crucificar. Enoc fue ocultado del mundo, pero Jesús fue expuesto, roto, crucificado por el mundo. Y, sin embargo, ambos nos muestran que la muerte no tiene la última palabra cuando uno camina con Dios. Querido espectador, esta no es solo la historia de un hombre que vivió hace miles de años.
Esta puede ser tu historia. Enoc nos enseña que el verdadero milagro no es evitar la muerte, sino vivir de tal forma que la muerte ya no tenga poder sobre ti. ¿Estás caminando con Dios hoy? ¿Estás dispuesto a dar ese primer paso, a construir una relación íntima con Él, aun cuando el mundo se hunda en oscuridad? Tal vez tu vida no sea perfecta. Tal vez tengas dudas, errores, heridas, pero recuerda, Enoc no fue llevado porque fuera impecable, sino porque fue fiel. Porque caminó cada día con Dios. Y ese camino está abierto para ti también. Por eso, si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar un comentario abajo. Cuéntanos, ¿te gustaría vivir como Enoc? ¿Qué significa para ti caminar con Dios en tu día a día? Comparte tu testimonio, tu lucha, tu fe. Queremos leerte. Esta comunidad está aquí para apoyarte, para caminar contigo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí exploramos todos los aspectos de la Biblia, historias ocultas, misterios divinos, personajes olvidados y verdades que transforman vidas. Dale like si este video te inspiró y activa la campanita para no perderte lo que viene. Porque si Enoc caminó con Dios, tú también puedes hacerlo. Recuerda siempre esta frase, que puede marcar el rumbo de tu vida espiritual. Caminar con Dios no te garantiza evitar la tormenta, pero sí que nunca caminarás solo. Gracias por acompañarnos en esta historia épica. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, sigue caminando.